los que no he podido saludar, pero que he visto bastantes manos alzadas, bienvenidos a la Casa del Señor, bienvenidos a la Iglesia Salem Madrid. Nos encanta teneros aquí, nos encanta conocer gente nueva y espero que el Señor ya os esté bendiciendo y os continúe bendiciendo a lo largo de la exposición de su palabra. Me gustaría orar antes de comenzar, me gustaría orar al Señor y voy a pedir que os pongáis en pie una vez más. Gracias, Señor. Pues Padre, estamos agradecidos de que nos hayas permitido estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por cuidarnos, por ministrarnos, por llenar nuestros corazones de ti, de tu esperanza, de tu confianza. Señor, en medio de tiempos peligrosos, en medio de un montón de noticias que pueden llevarnos a generar ansiedad, podemos estar confiados en ti, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor, por lo que hemos vivido hasta ahora, por lo que hemos respirado a nivel espiritual. Queremos seguir abiertos a lo que tú tienes para nosotros. Queremos comer de tu pan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues tomar asiento, hermanos. Dios os bendiga. Y como digo, vamos a ir a abrir la palabra de Dios. Y me gustaría continuar desarrollando un mensaje, una idea que compartí con vosotros el domingo pasado. El domingo pasado estuve hablando acerca de la tentación, de las tentaciones, y dije que las tentaciones están a la orden del día en la vida de un cristiano, pero que el verano es un tiempo idóneo para que la tentación tenga más éxito. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos encontrarnos más vulnerables en el periodo de vacaciones. Podemos encontrarnos con las defensas más bajas. Eso puede pasar durante el verano, durante las vacaciones, y por eso la tentación tiene más éxito si cabe, ¿no? Dijimos que la tentación muchas veces se presenta a nosotros por un medio familiar, puede presentarse por personas en las que confiamos, y ahí es donde viene el peligro. Y dijimos que la tentación se presenta de manera astuta, sutil. La tentación está muy planificada para lograr alcanzarnos, para lograr desviarnos del Señor. ¿Sabes? Cuando se presenta una tentación, el que está detrás de la tentación sabe muy bien por dónde pillarte. Te conoce muy bien, me conoce muy bien. Sabe cuáles son mis pasiones más desordenadas, sabe cuáles son mis debilidades. Sabe detectar, simplemente mirándome, en qué estado de ánimo me encuentro y sabe cuándo es mejor atacar a mi vida. La tentación es algo astuto, algo bien planificado que viene a nuestra vida. Y cuando viene la tentación, dijimos el domingo pasado, viene con un objetivo muy claro. El objetivo es distorsionar tu pensamiento, distorsionar algunas de las ideas que tú y yo tenemos. Y hablamos, mirando el ejemplo de Génesis 3, la tentación de Adán y de Eva, de que la serpiente, lo primero que quiso conseguir en Eva era cambiar su forma de ver a Dios, cambiar su idea de Dios. Adán y Eva habían crecido con la idea de que Dios era un Dios bueno, era un Dios todopoderoso, pero la serpiente metió cizaña para que ellos no tuvieran esa idea de Dios. También la serpiente quiso distorsionar su idea acerca del árbol, del fruto prohibido. Dios dijo, no comas de ese árbol. El día que comas, ciertamente morirás. Y la serpiente consiguió que Eva mirara al árbol y dijera, pues no es tan malo el árbol. Es bueno, es agradable. Y es el segundo ataque de la tentación. Quiere distorsionar tu idea de Dios, pero quiere distorsionar tu idea sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y por último, la última cosa que quiere distorsionar la tentación de ti es tu idea sobre las consecuencias a la desobediencia. La serpiente le dijo a Eva, no morirás si tomas del fruto prohibido, sino que sabe Dios que el día que comas de él alcanzarás la sabiduría, serás como él. Otra gran mentira que creyó Eva, y a veces nos pasa a nosotros, que cuando transformamos lo malo en bueno, minimizamos las consecuencias que pueden tener nuestros actos al participar de lo que no nos conviene. No, no es tan malo si hago esto. No pasará nada negativo. Así que la tentación es algo que vamos a tener que experimentar y tenemos que estar preparados para resistir la tentación. Ahora, ¿cuál es el arma de la tentación? Si te das cuenta, el arma es
la misma. El instrumento que usa el enemigo para tentarnos es el mismo que usó con Adán y Eva y con el propio Jesús en el desierto, la mentira. La mentira, Romanos capítulo 1 nos lo dice claramente. Romanos capítulo 1, versículo 25, dice que cambiaron los hombres la verdad de Dios por la mentira, y al hacer ese trueque, al hacer ese cambio, me despojo de las verdades de Dios y abrazo mentiras que vienen a mi mente. Entonces, ¿qué pasa? Que le quito a Dios del primer lugar, pongo cosas en el primer lugar de mi vida, pongo personas, criaturas en el primer lugar de mi vida, y ahí viene nuestra perdición. Así que, ¿cuál es el instrumento que usa el enemigo? La mentira. Porque detrás de la tentación está el padre de la mentira, el creador de la mentira. Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar detectar. ¿Cuántas mentiras están viniendo a mi mente? ¿Y cuáles son? Para intentar resistirlas y no abandonar ni desechar la verdad que Dios ha puesto en mi vida. Así que esa es la batalla que tenemos los creyentes en todo el año, especialmente en una época como el verano. La batalla por la verdad, por mantener la verdad de Dios en nuestro interior. Y hablamos de Romanos que es un libro lleno de verdades de Dios, lleno de verdades de Dios que pueden ser muy útiles en un tiempo como el que nosotros nos encontramos hoy. Y vimos algunas de esas verdades leyendo Romanos capítulo 8. Quiero que volvamos a leerlo otra vez. Romanos 8, 28, porque simplemente traté algunos versículos de este pasaje y hoy quiero tratar los restantes. Romanos 8, 28, vamos a leer desde ahí hasta el final para encontrar 5 verdades que nos van a ayudar a luchar contra tentaciones parecidas a las que experimentó Eva y Adán en el huerto del Edén. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ahora bien, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué preciosos versículos, muy conocidos, y seguramente a muchos de vosotros no os voy a decir nada nuevo que no sepáis ya, pero creo que es bueno recordar las verdades que Dios nos ha transmitido para enfrentar a esas mentiras que van a venir a nuestra mente. Mira, si tuviera que resumir una frase lo que Pablo nos está queriendo decir en estos versículos que acabo de leer, para mí la frase sería: Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Esa sería la frase resumen de todo lo que acabo de leer. Ahora, en los versículos que hemos leído se nos habla de las implicaciones de esa verdad, de las implicaciones de esa idea. Si Dios está con nosotros, hay 5 cosas que tú vas a experimentar en tu vida sí o sí. Hay 5 verdades que debes abrazar con absoluta seguridad y certeza. La primera de ellas la vimos la semana pasada. Si Dios está contigo, debes esperar que todas las cosas que te sucedan te puedan ayudar para bien.
todas las cosas puedan operar para tu crecimiento, para tu edificación. Y no solo la tuya, sino la de los demás. Todas las cosas que te pasan, Dios se compromete a reciclarlas para que sirvan para sus propósitos. El propósito de mostrar a Cristo en cualquier lugar donde te encuentres. Todas las cosas, ¿para bien? ¿De verdad? ¿Realmente puede salir algo bueno de esto que estoy viviendo? ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Puede salir algo bueno de mi situación actual? A veces ha salido de mi boca esa frase. Y la he escuchado en personas que estaban viviendo diferentes situaciones. La he escuchado en una persona que estaba postrado en la cama de un hospital después de que le hubieran amputado una pierna. ¿Todas las cosas para bien? ¿Realmente? La he escuchado en un hombre de más de 55 años esperando en la fila del SEPE, la oficina del empleo, porque le acababan de despedir para inscribirse y esperar que le ofrecieran un trabajo. ¿Todas las cosas para bien? ¿Realmente? La he escuchado, esa pregunta, en una mujer sentada en el sofá de su casa porque su marido la acababa de dejar y se había unido a una mujer más joven que ella. ¿Todas las cosas para bien? He escuchado esa frase en una madre que acababa de recibir un dictamen médico en el que decía que su hijo tenía autismo. ¿Todas las cosas para bien? ¿Todas las cosas me van a ayudar? Cuando pienso en esto, mi mente se va ineludiblemente a la figura de José. José, el hijo de Jacob. Un personaje que me inspira tanto porque él nació en una familia disfuncional. Una familia altamente disfuncional. Una familia rodeada de hermanos que le odiaban a muerte. Los hermanos le querían matar, tú lo sabes. Finalmente dijeron, no le vamos a matar, le vamos a vender a unos comerciantes que van para Egipto. Y los comerciantes llegaron a Egipto y le vendieron a un dirigente de ese país. Cuando parecía que las cosas estaban enderezando, ¿sabes qué? La mujer de ese dirigente le acusó falsamente de violación y le metieron en una cárcel. Después de unos años en esa cárcel, ¿sabes qué sucedió? Se hizo un amigo, uno que había sido copero del rey de Egipto. Le echó una mano y se unieron tanto que le dijo, oye, cuando tú salgas, porque vas a salir, le dijo José al copero, háblale de mí al faraón, háblale de mí para que me saque de este lugar. Y él dijo, te lo prometo, yo le hablo. Y tú sabes la historia, salió y se olvidó totalmente de José. Se olvidaron de él, su amigo. 2 años más tuvo que estar en prisión. Hasta que un día el faraón tuvo un sueño, vio algo que le inquietó, pero no sabía descifrarlo, y el copero se acordó de su amigo José 2 años después. ¡Ey! Que me hice un amigo en la cárcel, y él interpreta sueños. Y él salió, le interpretó el sueño a Faraón. Faraón quedó sorprendido, le puso como primer ministro de Egipto, y sus decisiones consiguieron salvar de una ruina, de una hambruna y de una gran crisis a Egipto. Y no solo a Egipto, sino que la posición que ocupó hizo que pudiera traer a su familia con él a Egipto. Les protegió, les dio un apoyo increíble, los libró también de morir de una hambruna y consiguió que se convirtiera en una gran nación, la nación de Dios. Y me encanta José porque ¿sabes cómo él termina sus días? Génesis 50. No con rencor, no con resentimiento, no con ansiedad, no con frustración. Fíjate lo que dice. Son unos versículos que yo grabo a fuego en mi corazón. Dice así, vosotros, está hablando a sus hermanos que tanto dolor le habían causado, vosotros pensasteis mal contra mí. Pero fíjate esta frase tan preciosa. Mas Dios lo encaminó a bien. Todo lo que te he contado, y me he quedado corto, dice, Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, para que el propósito de Dios se cumpliera. Así que yo he sido un mero instrumento y he podido sobrevivir porque me he enfocado no en hacer yoga para liberar tensión y ansiedad, no en hacer ejercicios de respiración, que todo esto está muy bien, no en poner velas que rezumen un aroma de incienso y que me logren relajar. ¿Sabes cómo he superado todo esto y he visto que ha resultado para bien? Creyendo que Dios todo lo encaminó para bien.
Y esa es una verdad que tenemos que gritarla a los cuatro vientos. Cuando venga el enemigo y te diga, estás arruinado, ya no hay futuro para ti, no hay nada que hacer con tu situación, con lo que te está sucediendo, esto es terrible, nunca vas a poder ver algo bueno de lo que está sucediendo, grítale, escrito está, Dios todo lo encamina para bien. Grítale a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Grítalo y estate firme ante la tentación. Segunda verdad, y ahora aquí ya entro en lo que no mencioné la semana pasada. Pablo dice, Dios está contigo, Dios es con nosotros, no estamos solos. Y dice el versículo 31, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Esta es la segunda verdad que se desprende de esta realidad. Si Dios está contigo, puedes contar con su protección. Puedes contar de que tienes a alguien muy fuerte a tu lado para protegerte de cualquier enemigo, de cualquiera que venga contra ti. Yo no sé si a ti te pasaba lo mismo que a mí, pero cuando yo era pequeño y tenía que escoger entre formar parte de un grupo para jugar un partido u otro grupo, yo siempre quería estar con los mejores, ¿sí o no? Y tú sabías quién podría ser el mejor, el más destacado de tus amigos para jugar al fútbol. Y tú decías, si me toca con este, hemos ganado. O si, por ejemplo, teníamos un concurso en el que había que responder preguntas, yo sabía con quién quería ir, con el más listo del grupo, con el que sabía responder más preguntas, con el que más cultura tenía. Y si lograba ir con él en el mismo grupo, yo estaba tranquilo, porque si él estaba en mi grupo, íbamos a conseguir ganar ese concurso. A día de hoy yo también tomo decisiones pensando quién es el mejor, con quién es mejor que yo me asocie, con quién me alíe. Por ejemplo, a la hora de escoger un seguro de coche, he tenido tantas experiencias en cuanto a quedarme tirado en la carretera o tener averías fuera de mi casa, que yo sé que si tengo a la mejor compañía de seguros, no tengo que temer nada. Os conté la semana pasada que un día antes de venirme de vacaciones, el coche me dejó tirado. Tuve una avería increíble. Y tenía que hacer un montón de arreglos. Bueno, la compañía que yo tengo es una de las mejores y con un par de llamadas todo se solucionó rápidamente. Y cuando venía con el taxista que nos trajo a mi familia y a mí a casa, él me decía, es que tu compañía, teniendo esa compañía no tienes nada que temer. Pero si yo te contara otras compañías, y me empezó a contar una serie de experiencias terribles y caóticas que él ha visto de primera mano. Así que si esa compañía está conmigo, ¿quién contra mí? Y así sucesivamente. Y Pablo nos dice algo parecido. Si podemos tener a Dios a nuestro lado, ¿qué importa quién tengas en tu contra? Dice Pablo. ¿Qué importa? El poder de Dios es tan abrumador que ningún enemigo puede hacerte frente. Ningún enemigo puede permanecer contra ti, dice Pablo. Así que una pregunta, ¿quién está contra ti? ¿Quién está contra ti? ¿Quién está en contra tuyo? ¿Quién hoy consideras que es un enemigo que se ha empeñado en hacerte la vida imposible, en atacarte? ¿Quién es aquel o aquella que sientes que está, pues, con esa determinación clara de destruirte a ti? ¿Quién es? ¿Una expareja? ¿Un vecino que se ha empeñado en hacerte la vida imposible? ¿Unos padres? ¿Unos hermanos? ¿Unos cuñados? ¿Alguien de la iglesia? ¿Un gobernante? No sé, ¿un compañero de trabajo? ¿Un jefe? ¿Quién está contra ti? Pues ¿sabes lo que dice la palabra? Amados hijos de Dios, vosotros sois de Dios. Sois de Dios. Y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros. Así que cuanto más sabes que Dios está contigo, menos te va a importar quién esté contra ti. Algo impresionante. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando alguien viene contra ti? Cuando alguien se erige como tu enemigo, cuando alguien viene como un enemigo hacia ti para hacerte daño. ¿Qué debes hacer para experimentar la realidad de que si Dios está contigo, Él te va a proteger? ¿Qué debes hacer? Mira, dos cosas que he visto yo en mi vida y que veo en la Biblia. Dos cosas para ver esta verdad hecha realidad.
Lo primero, Romanos, capítulo 12, versículo 19. Dice, no os venguéis. Si alguien te hace mal, dice el versículo 18, si alguien os hace daño, no os venguéis vosotros mismos. No hagas un cara a cara con la persona que te ha hecho daño. No te enfrentes tú a esa persona de manera directa. Amados míos, dejadle eso a Dios. Dejad lugar a Dios para que Él se enfrente a sus enemigos. Escrito está. Dios dice, déjame a mí. Yo voy a poner cada cosa en su sitio. Mía es la venganza, yo pagaré. Qué difícil es esto, ¿verdad? Pero Dios dice, ¿tienes enemigos de carne y hueso? No pelees, no luches con ellos en los mismos términos. Al que te haga mal, deja que Dios trate con ellos. Da un paso atrás, echa un paso a un lado, deja que Dios trate con ellos. Pero no, Pedro, no puedo quedarme de brazos cruzados. No puedo quedarme quieto ante esta persona, ante este individuo, que es más malo. No puedo. Fue muy fuerte lo que me ha hecho. Es muy doloroso. No. Merece un correctivo, merece una respuesta de mi parte. Y el Señor dice, no lo hagas. Déjamelo a mí, que yo le voy a enfrentar. Déjame a mí. ¿Por qué? Pues porque si tú te enfrentas a tus enemigos, te puedes encontrar con algunas sorpresas. Una de ellas es que a lo mejor esos enemigos sean más fuertes que tú. ¿Te ha pasado que te envalentonas contra alguien y ese alguien resulta que es más fuerte que tú y terminas echando para atrás? ¿Te ha pasado? A mí sí. Has calculado más las probabilidades de victoria que ibas a tener y te enfrentas al que te ha hecho daño y luego tienes que salir corriendo y hasta pidiendo perdón. Pues si tú intentas enfrentarte por ti mismo ante tus enemigos, te puede pasar eso, que tus enemigos sean más fuertes que tú. O también lo que puede pasar es que termines respondiendo de una manera que no sea la correcta. Termines respondiendo de una manera que no es la voluntad de Dios. Y ya lo dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Puedes hasta pecar, puedes hacer algo 3 veces peor que lo que te hizo tu enemigo, el que se enfrentó contra ti. Así que dice Dios, no estás en disposición de responder justamente, así que párate, no te vengues, no reacciones, deja lugar a la ira de Dios. Pero sabes, hay otra cosa que también se nos dice en Romanos. Deja luchar a Dios con tus enemigos, pero en segundo lugar, fíjate lo que te dice, y esto es más fuerte aún. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto les vas a avergonzar. Les vas a avergonzar. Se les van a quitar las ganas de meterse contigo. Así que, por favor, deja esa pelea en manos de Dios y tú no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si Dios es con nosotros, podemos contar con su protección. ¿Quieres su protección? ¿Quieres ver a Dios peleando contra tus enemigos? Dale lugar a Él. Adelante, Señor. Segundo lugar, vence el mal con el bien. ¿Sabes cómo se llama eso? Perdonar. Perdonar. Una palabra que suena muy bien hasta que la tenemos que aplicar en nuestras vidas. Perdonar. Perdonar es hacer un bien a alguien tras recibir un daño. Dale de beber. Dale de comer. Esa es la forma en la que tenemos que responder ante nuestros enemigos. Y perdonar, aunque es difícil, siempre compensa. Y siempre da lugar a Dios. Leí una historia que me conmocionó. Una joven médico española que se dedicó después de la carrera a vivir y ayudar en Camboya a las niñas que estaban en la calle y estaban siendo vendidas para la prostitución. Todo un año se dedicó a sacar niñas de la calle que estaban siendo usadas para la prostitución y conocí a una niña de 13 años llamada Mai. La historia me conmovió y ella la vio aparentemente feliz, le preguntó acerca de su historia. Ella no tenía padres, su abuela la había vendido a un extranjero de edad mayor y este extranjero, que tenía varias niñas en su casa a su servicio, cogía cada noche a una de ellas para hacerle cosas inimaginables.
Cosas que les hacían gritar a estas niñas del dolor. Abusaba de ellas. Y eso una y otra vez. Y claro, cuando esta joven médico española le preguntó, ¿tú eres feliz, Mai? Dijo, sí, soy feliz. ¿Y cómo es posible? Dice que después de unos años sufriendo esos atropellos, decidió escaparse de la casa de este hombre extranjero. Y dijo, ¿a dónde voy a ir? Y le vino a la mente la figura de otro hombre, un hombre que ella había visto ayudar a las familias pobres de su vecindario, llevándoles comida. Y fue a su casa. Allí descubrió que ese hombre era un misionero cristiano. Y este hombre la recibió, la cuidó, y después de varios días de descanso, el hombre le habló de su Dios, de Jesús. Y Mai le dijo a este hombre misionero, oye, qué tremendo lo que tuvo que pasar tu Dios, qué tremendo lo que sufrió. Me atrevo a decir que cosas peores que las que yo he sufrido. Y le dijo esta joven al misionero, ¿cómo pudo superar todo esto tu Dios? ¿Y sabe lo que dijo el misionero? Les perdonó a sus enemigos. Estando en el momento de máxima crisis, de máximo dolor, mi Dios dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Pero le pidieron perdón? No le pidieron perdón. ¿Pero se arrepintieron? No se arrepintieron. Pero mi Dios Jesucristo les entregó el perdón. Les dio el perdón. Conmocionada esta niña de 13 años por el relato de este misionero, a la mañana siguiente y durante varios días seguidos, se fue a una capilla cerca de la casa de este misionero y todas las mañanas miraba la cruz y miraba a aquel que estaba allí crucificado y le decía, quiero aprender a hacer lo que tú hiciste con tus enemigos. Quiero aprender a perdonar a aquellos que me han hecho daño. Quiero aprender a perdonar a este hombre. Quiero aprender a perdonar a mi abuela que me vendió cuando yo era una niña. Enséñame a perdonar. Y dice que de manera milagrosa esta chica, sentada allí en el suelo de la capilla, se fue dando cuenta de que ya no sentía ni odio ni resentimiento hacia sus enemigos, hacia los que le habían hecho mal. Se dio cuenta que no quería hacerles mal a ellos. Incluso se volvió más empática y quiso entender por qué llegaron a hacer lo que hicieron. Esta chica experimentó el perdón en su corazón y se lo ofreció a sus verdugos. ¿Y sabes qué pasó? Que semanas después alguien denunció al extranjero por sus prácticas y le denunciaron a la policía y le detuvieron. ¿Quieres ver a Dios cómo te protege? Déjale lugar a Él para que pelee esa batalla. Perdona a aquellos que te han herido, aunque no se hayan arrepentido, aunque no te pidan perdón, y verás salir a uno más fuerte que tú, yendo a la batalla por ti. Amén. Tercera verdad que necesitamos abrazar. Dice el apóstol Pablo, Dios está contigo, Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, también puedes contar con su provisión. Fíjate, capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué tremendo lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Y esa es una verdad que debemos grabar a fuego, especialmente en un tiempo como este, en un tiempo en el que vivimos en una clara recesión económica, vivimos en una época de inflación, vivimos en una época en la que todo sube de manera alarmante y preocupante. Una etapa en la que lo que uno escucha por la tele, toda esa cantidad de información está diseñada para traer angustia a nuestras vidas por pensar en lo que nos espera en el futuro. Nada halagüeño. Y en una época como esa, ¿sabes lo que dice Pablo? Pablo dice, Dios está con nosotros, Dios está en control, tranquilos, son tiempos difíciles, pero los vais a superar. Son palabras de Pablo. Verdades que debemos apropiarnos. Pablo dice, si Dios nos dio lo más grande, a su Hijo, para solucionar nuestro mayor problema, ¿cómo nos va a racanear ahora las cosas pequeñas? ¿Cómo va ahora Dios a regatear las cosas que son insignificantes? Las cosas que tú necesitas en el día a día. Dios se interesa no solo por las cosas grandes de tu vida, sino que también se interesa por las cosas más pequeñas, más insignificantes. Eso es lo que viene a decir Pablo.
Y no solo lo dice Pablo, sino que hay un montón de versículos en la Biblia que nos ayudan a recordar estas verdades. Si Dios es con nosotros, podemos contar con su provisión en nuestras vidas. Y hay una parábola especialmente clara, que no es una parábola, es un milagro que se repite hasta en 2 ocasiones en la vida de Jesús. Pocos milagros se repiten, pues este se repite, la multiplicación de los panes y los peces, ¿recordáis? Bueno, llega el momento en el que una gran multitud, 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, tienen falta de alimento, falta de comida. Y los discípulos, muy preocupados, se acercan a Jesús y dicen, uy, Señor, ¿de dónde compraremos pan para que coman 5.000 hombres sin contar sus mujeres y sus niños? Mira, despídelos mejor porque el ser humano cuando le entra hambre, pues se puede poner un poco nervioso y lo que puede suceder aquí va a ser crítico. Así que los discípulos, preveyendo posibles conflictos y disturbios, querían deshacerse de la multitud porque no había pan, no había comida. ¿Y sabes qué? Se olvidaron de que Jesús estaba allí. Actuaron pensando como si Jesús no estuviera entre ellos. Actuaron olvidando de cómo Jesús se había preocupado de cada necesidad suya y de cada necesidad de las personas con las que él trabajaba. Olvidaron a ese Jesús que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios, que detenía la tormenta en un mar cuando era necesario. Se olvidaron de ese Jesús que incluso resucitó a una niña que acaba de fallecer. Se olvidaron de eso. Pero Jesús les volvió a recordar que si Él estaba con ellos, Él les iba a proveer. Y ya ves si proveyó. Sobraron 12 cestas. Comieron hasta saciarse todos y sobraron 12 cestas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sobraron 12 y no 11? ¿Por qué sobraron 12 cestas y no 13? Porque cada una de esas cestas era para cada uno de esos discípulos, para que recordaran el Dios que tenían. Cada discípulo se llevó una cesta llena de alimento después de haber llenado el buche para recordar que si Jesús estaba con ellos, podían contar con su provisión. Y eso es algo que nos dice Pablo. Ahora, ¿qué debemos hacer para ver esa provisión de Dios en nuestras vidas? En un tiempo como este, sí. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, en medio de la tentación, cuando te venga la tentación de que no voy a tener suficiente, no voy a poder llegar a cubrir lo necesario, no voy a tener para la comida, no voy a tener para pagar esto, no voy a tener para lo otro, ¿sabes lo que Dios nos anima a hacer? En primer lugar, orar. Habla con Jesús. Escoge la oración antes que la desesperación, dice Jesús. Fíjate lo que dice Lucas 11, versículo 9. Lucas 11, 9. Pedid y ¿qué? Y se os ignorará, ¿verdad? ¿Sí? Buscad y ya veremos, a ver qué pasa. Llamad y os vais a romper los nudillos de tanto apretar ahí. No, lo que dice es, se os dará, hallaréis, se abrirá. Son promesas, son verdades. ¿Tú crees estas verdades? Porque en tu mente van a venir otro tipo de pensamientos, otro tipo de ideas distorsionadas. No pidas que aquí no se cuenta contigo. No busques porque no vas a hallar. Está muy complicada la cosa. No llames porque a ti nadie te va a escuchar, nadie te va a abrir la puerta a ti. La oración libera los recursos ilimitados de Dios. Y Dios nos dice, pide, pide. Y yo te voy a dar, conforme a mi voluntad, eso sí. A lo mejor voy a tardar un poquito en darte la respuesta porque tú necesitas aprender algo o porque hay ajustes que tienes que hacer en tu economía porque estás despilfarrando tu presupuesto. No lo sé, pero pide que yo te voy a dar. Busca que vas a hallar. Elige la oración. Habla con Jesús. No actúes como si Jesús no estuviera en tu corazón, como hicieron los discípulos en la multiplicación de los panes y los peces. No actúes como si no tuvieras un Dios todopoderoso a tu lado. No actúes como si tuvieras un Dios que está cansado de escuchar tu voz. Hay una parábola que es muy interesante, la de el juez injusto y la viuda. ¿Os acordáis del juez injusto y la viuda? La parábola habla de un juez que era injusto, era corrupto, era malo, no tenía piedad con nadie, no le importaba a nadie, solo le importaba a sí mismo. Pero llegó una mujer, una viuda, que estaba desesperada
sin recursos, encima tenía un montón de deudas, le iban a venir sus acreedores, le iban a llevar a su hijo, y la mujer era una mujer con determinación que perseguía al juez allá por donde iba. Iba el juez a un restaurante y allí estaba la viuda. ¡Juez, por favor, mira por mi causa! Que perezco, que estoy endeudada hasta las cejas, que no tengo nada, que mis hijos se van a ir a la esclavitud. Y el juez pasaba de largo. El juez salía del restaurante y la viuda, por favor, juez, ayúdame, que me voy al garete, por favor. Y así sucesivamente, donde iba el juez, la molesta viuda gritaba y llamaba su atención. ¿Y sabes lo que dijo el juez? Dice, mira, me dan ganas de estrangular a esta mujer. Pero no quiero llegar a ese punto. Así que, porque me molesta esta mujer, porque me tiene hasta las narices, porque no quiero escucharla ni un segundo más, porque no me la quiero encontrar más, le voy a dar lo que me está pidiendo. Esa parábola la contó Jesús. ¿Para qué? ¿Para hacernos ver que Dios es así, como el juez? ¿Que le tenemos que poner la cabeza así para que nos responda? ¿Que tenemos que ser muy pesados con Él para que...? Esa parábola está ahí para enseñarnos que, así como el juez injusto respondió a esa mujer y le dio algo muy bueno, y lo hizo porque le era una molestia, si eso hizo un juez injusto, si eso hizo un juez por molestia, ¿qué no hará alguien que te ama a ti? Dios no es ese juez injusto que te da porque le molestas. A Dios le encanta escuchar tu voz. Dios dice, pídeme el pan nuestro de cada día, pídemelo. Así que escoge la oración antes que la desesperación, porque tienes un Dios que no es el juez injusto, que le encanta escucharte y te va a dar mucho más abundantemente que lo que el juez injusto le dio a esta viuda. Ahora, hay que orar para ver esta promesa hecha realidad, para ver cómo Dios responde y trae provisión, pero a veces, mientras esperamos, no solo hay que orar, hay que mirar. ¿Y el qué debemos mirar? Fíjate lo que dice este versículo 26 de Mateo 6. Mira las aves. Mira las aves del cielo. No siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que ora, actúa como si Jesús estuviera presente en tu vida, háblale, pero a veces, mientras oras, también tienes que poner tus ojos en algún lugar concreto, las aves del cielo. Durante este verano, pues me ha pasado lo que muchas veces me sucede, ¿no? Que en verano, pues uno se relaja un poco más y hace cosas que no hace normalmente. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago en verano es ver más telediarios que los que veo a lo largo del día. Ver más programas a lo mejor en televisión que los que veo en mi día a día. Y ahí estoy muchas veces ahí sentado en el pueblo, en la casa, viendo el telediario, y sabes que esos telediarios de la 1, por ejemplo, durante 20 minutos te muestran todas las noticias del día y luego vuelven otra vez. Son como un bucle. Todo el rato las mismas noticias. Y por la tarde cualquier programa de sociedad te están sembrando un montón de noticias de lo que está sucediendo en España, en el mundo. Y así un día, otro día, ¿y sabes qué? Pues fui tentado. Fui tentado a desconfiar de la provisión de Dios. Fui tentado a creer que la cosa estaba poniendo tan mala que ni yo me podría salvar en cuanto a la crisis. Fui tentado a pensar en todos los gastos que yo iba a tener a partir de septiembre y de cómo los gastos iban a subir en cuanto a su importe. Fui tentado a vivir según la ley de la proporción y empecé a desfallecer, a desanimarme. Una nube negra empezó ahí a posicionarse sobre mi cabeza. Me acuerdo que estaba solo en la piscina, en el césped, tumbado en la toalla, y yo con mi soliloquio interno, madre mía, cómo está la gasolina de precio, madre mía, y el gas, la electricidad,
madre mía, lo que estoy pagando de esto, ay, madre mía, y ahora viene el cole, los libros, y van a cambiar los libros, madre mía, ahora ya no los puedo comprar de segunda mano, como siempre, madre mía, y ahora el uniforme de los niños del colegio, madre mía, y empiezas a sumar, y de pronto escucho detrás de mí, un montón de pájaros detrás mía, miro así detrás. Había un muro de ladrillo y había un ejército de gorriones de estos, pequeñitos, y allí voloteando, como muy excitados. Digo, ¿qué rayos querrán estos? A mí me gustan los animales, pero tampoco los quiero tan cerca. Pero ahí estaban, inquietos, y de pronto los veo que sobrevuelan y se van a mi lado y empiezan a coger algo de la sombrilla de al lado en la que yo estaba. Y parece ser que los jóvenes que habían estado ahí habían comido gusanitos, bocata, galletas, y había quedado un montón de restos de comida allí. Y allí estaban los gorriones dándose un festín, un banquete. Digo, joder, qué bien viven estos. Bueno, me voy a pegar un baño. Me voy a un baño, me hago unos largos, de un extremo al otro, me pongo a descansar en el extremo junto al pollete ahí dentro del agua, y de pronto vuelvo a escuchar. Miro a mi izquierda y veo un par de pájaros que están acercándose y hacen con la boca en el agua. Bebiendo agua. Joder, qué bien viven esto. Vuelvo a nadar, para un lado, para otro, acabo en el otro extremo de la piscina, me apoyo para descansar. Y otra vez veo a los pájaros y dije, esto no es casualidad. Y miro a los pájaros y les veo cómo beben, qué felicidad tienen. No están preocupados de la luz ni del gas. No están preocupados de que les echen del trabajo. No trabajan. ¡Qué tíos! Y entonces me acordé de este versículo. Mirad las aves del cielo. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y yo dije, Señor, recibo esta verdad, resisto estas mentiras que he estado creyendo y alimentando, y de pronto la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, volvió a guardar mi mente y mi corazón. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Y vosotros valéis mucho más que ellas, dice el Señor. Ora y mira las aves cuando no puedas estar en paz. Mira las aves, mira qué felices son. Seguro que algo se te contagia. Cuarta verdad. Estamos terminando. Cuarta verdad. Pablo dice, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, todas las cosas te van a ayudar para bien. Tú vas a tener su protección y Él es el más fuerte del universo. Tú vas a tener su provisión y también, si Dios está contigo, ten por seguridad que tú también puedes contar con su perdón. Con su perdón. Fíjate lo que dice estos versículos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te va a condenar a ti, hijo de Dios? Cristo es el que murió, más aún, resucitó y se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué? Está mediando por ti, está intercediendo por ti. Pablo está hablando aquí de una de las emociones más destructivas que tenemos los seres humanos. Una de las emociones más destructivas que vamos a tener que manejar todos los seres humanos, y es la culpa. La culpa. La culpa que puede originarse en tu interior o en tu exterior. Puede originarse en tu interior machacándote tú por algo que has hecho mal, machacándote y acusándote y condenándote porque has actuado mal, porque no has cumplido con las expectativas de la ley o de las personas que te rodean. Puedes machacarte por haber decepcionado a aquellos que te aman. Yo recuerdo cuando tenía 14 años, lo recuerdo frecuentemente, cometí una locura y estaba castigado por mis padres en casa durante una semana. Y ¿sabes? Lo que me dolía no era el castigo que mis padres me habían puesto, porque me lo merecía. ¿Sabes lo que me atormentaba? La culpabilidad que sentía por haber hecho algo que no debía.
En un momento del recreo en el colegio, juntamente con un amigo, nos dedicamos a visitar las clases de otros alumnos y en una de ellas vimos un bote con dinero y lo robamos. Con tan mala suerte o con tan buena suerte de que alguien nos pilló y nos denunció al director. Y el director llamó a nuestros padres. Y fue algo muy vergonzoso para mis padres tener que escuchar que su hijo había robado el dinero que unos niños habían estado ahorrando durante un año para hacerle un regalo a sus padres. Y que por supuesto era tan grave que me tenían que expulsar una semana de casa. Y ya te digo, lo que más me dolió no fue tener que estar expulsado una semana de clase o recibir un castigo ejemplar de mis padres. Lo que más me dolía era haber hecho eso, haber avergonzado a mis padres, sentirme que había hecho algo que era de malas personas y sentir que merecía lo peor, que merecía ser castigado. Y a veces sucede eso, que tenemos que vivir con este tipo de sentimiento, con este tipo de emoción. Sabes que lo que has hecho no está bien, sabes que ha traído perjuicios a otros, sabes que ha traído una mala reputación para los tuyos y no te lo puedes perdonar y estás ahí machacándote. A veces no eres tú el que te machacas, a veces son los que están a tu alrededor, los que te están machacando, los que te están señalando con su dedo y los que están diciendo, tú eres una mala persona, tú has hecho eso, tú hiciste aquello. Leí una historia también esta semana de un par de hermanos de 14 y 15 años que fueron a pasar unas vacaciones con su abuela a la casa del pueblo. Y estando en el patio de la abuela, el niño, era un niño y una niña, el niño estaba jugando con su tirachina y se le ocurrió la loca idea de apuntar al gato. Y tiró así el tirachinas, ¡pum! Tiró, le dio en toda la cabeza al gato y el gato cayó, ¡pum! Al instante muerto. ¡Oh! ¿Es el gato de la abuela? Al que quiere con locura. ¿Qué hago? Y dijo, tengo que esconderlo. Y lo escondió como pudo y cuando miró a la ventana, ¿sabéis quién estaba mirando por la ventana? Su hermana pequeña. Y le miró con cara de... Llegó la hora de la comida, la abuela dijo, chicos, a la mesa a comer. Y la abuela cuando terminó la comida le dijo a la niña, oye, hoy tú fregas los cacharros, te toca a ti. Y ella dijo, no, me ha dicho Juan que él quiere fregar los cacharros. Y Juan dijo, yo. Le susurró al oído, recuerda al gato. Sí, abuela, yo friego. No sucedió solo ese día, sino que varios días después, cada vez que había que fregar los cacharros o hacer algo, la niña pequeña decía, Juan quiere hacerlo. Y aunque él se rebelaba un poco al instante, en cuanto escuchaba el susurro de su hermana, recuerda al gato. Él actuaba en consecuencia. Y así estuvo varios días, muy triste, y finalmente decidió que sería lo mejor confesar. Así que cogió a su abuela y dijo, abuela, tengo que decirte algo. Sí, hijo, ¿qué? El gato que lleva desaparecido una semana y media está muerto. Lo he matado yo con un tirachinas. Y la abuela dijo, yo ya lo sabía. Yo lo vi con mis propios ojos. Y desde el primer momento decidí perdonarte. Pero estaba esperando a ver cuánto eras capaz de esperar a que tu hermana te esclavizara. Pero desde el primer momento yo ya te había perdonado. Y entonces este joven, que ya había sido perdonado desde el minuto 1 de cometer su mala acción, vivía en condenación, en culpabilidad, en angustia. ¿Sabes por qué? Porque da más lugar a las palabras de su acusadora que a la voz gentil, bondadosa y perdonadora de su abuela. Un joven que dejaba que la culpa succionara su alma y trajera infelicidad en esas vacaciones que estaba compartiendo con su abuela. Y a veces nos pasa a nosotros también, que teniéndolo todo perdonado, le estamos dando lugar a las voces de nuestros acusadores, a nuestra propia voz acusadora, y estamos viendo cómo nuestra felicidad y nuestra plenitud es succionada por la culpa. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Pues eso es una batalla que vamos a tener que enfrentar, dice Pablo. Juan también lo dice, Apocalipsis 12:10. Juan en Apocalipsis observa lo que está detrás del escenario, lo que está detrás de este mundo, los poderes espirituales que están influenciando en este mundo. ¿Y sabes qué? Observa algo increíble. Dice, oí una gran voz en el cielo, Apocalipsis 12:10,
y decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora se va a manifestar la salvación tan grande que tenemos en Cristo. ¿Y por qué se va a manifestar y todo el mundo la va a experimentar claramente? Porque ha sido lanzado, dice, fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que hay una fuerza invisible que está contra nosotros, los hijos de Dios, intentando acusarnos día y noche, poniendo acusación en nuestras mentes y en nuestras conciencias, poniendo acusación a través de personas que nos rodean, que se dejan usar por Él, para que no vivamos con la paz y con la bendición que Cristo quiso para nosotros. Juan nos dice que hay un enemigo que nos va llevando al juicio ante el tribunal de Dios cada día y usa tu nombre, tus apellidos y una lista de faltas y viene ante Dios y dice, Pedro David ha descuidado sus prioridades. Cuidado, eres culpable. Le acuso de descuidar sus prioridades, le acuso de incumplir sus promesas, le acuso de silenciar la verdad, le acuso de ser un mal padre, le acuso de ser un mal esposo, le acuso de ser un mal hijo. Y ahí está el enemigo acusándonos delante del tribunal de Dios. Pero Pablo dice, ¿quién me acusará a los escogidos? ¿Quién va a poder decretar condenación sobre uno de los suyos? Sí, Satanás es el fiscal acusador. Pero ¿sabes quién es el juez? El juez es el Dios Padre. El que dicta la sentencia final es el Dios Padre. ¿Y sabes quién es el abogado defensor? Jesucristo. El mejor abogado de la historia. No ha perdido ni un juicio. Y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para declararte no culpable. Para declararte justificado. Está dispuesto a morir, a resucitar y a ponerse a la diestra del Padre para interceder. ¿Y sabes qué? Él tiene unos argumentos que no se pueden contrarrestar. Así que, ¿de qué estás tú siendo acusado? ¿Cuál es la culpabilidad que te está atormentando? Si Dios está contigo, puedes contar con su perdón. Eres justificado. Simplemente acepta la misericordia de Dios. Déjate envolver por el perdón de Dios. Escuché una entrevista de 2 trapecistas y les preguntaron, oye, ¿cuál es el secreto vuestro para hacer lo que hacéis? Subiros a una altura increíble y hacer piruetas en el aire de un lado a otro sin red. ¿Cuál es el secreto? Y me gustó porque dijeron, mira, cada uno tenemos una función en el show. Hay un trapecista que es el trapecista receptor y otro trapecista que es el trapecista volador. Entonces, uno es el más ágil, es el que hace casi todas las piruetas, y otro es simplemente el que le coge de las manos para llevarle de un lado a otro y que no caiga al vacío. Y ¿sabes? Hay algo que es clave, y es que el trapecista volador confíe en el trapecista receptor. Y que haga lo que tiene que hacer, que estire sus manos y que descanse en la idea de que el otro le va a coger en el momento adecuado, que no le va a dejar caer. Y si no confía, si el trapecista volador se pone nervioso, si duda de las capacidades del trapecista receptor e intenta él por sí mismo conseguir enganchar las manos del trapecista receptor, ¿sabes qué va a pasar? Que puede arruinar el espectáculo, puede hacer daño al trapecista receptor, puede romperle las muñecas, puede quitarse de la dirección donde va a encontrar la seguridad. Y eso mismo sucede con nosotros y con el perdón de Dios. Tú eres el trapecista volador, estamos dando vueltas por este mundo. Y hay un trapecista receptor que sabe estirar sus manos y cogernos para que no tengamos que caernos al vacío y estrellarnos. La pregunta es, ¿tú confías en ese trapecista receptor llamado Jesucristo? ¿Tú confías, estás dispuesto a dar vueltas y estirar tus manos y saber que Él toma las tuyas y el que está agarrado a su mano Él no le suelta?
¿Estás dispuesto a creer eso? Porque esa es la clave para ver esta verdad hecha realidad. Y déjame mencionar la última verdad, muy brevemente. El tiempo ha pasado, pero quiero por lo menos mencionar la última verdad. Si Dios está conmigo, dice Pablo, podemos contar con estas 4 cosas que he mencionado y con una quinta. Podemos contar con su amor. Podemos contar con la experimentación de su amor en cualquier situación que nos encontremos. Fíjate, es un pasaje conocido. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y Pablo enumera una serie de situaciones que pueden generar un verdadero trauma en nuestras vidas. Dice, tribulación, angustia. Tribulación y angustia tiene que ver con intranquilidad interna que los seres humanos podemos tener. Estrés, ansiedad, depresión, por causa de lo presente y lo porvenir. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Puede ser muy traumático vivir lleno de ansiedad, de estrés, de depresión. ¿Podrá ser la persecución quizás? ¿Podrá ser que alguien viole tus derechos más esenciales por causa de que eres cristiano? ¿Eso te va a causar un trauma? Dice Pablo. ¿Podrá ser el hambre? Hemos dicho que Dios provee para nuestras necesidades, si Él está con nosotros, pero a veces Dios puede permitir que experimentemos el hambre, la escasez de alimentos o la desnudez. La falta de ropa, la falta de cosas básicas. Por un tiempo Dios puede permitir que nosotros experimentemos eso. Y ese dolor se va a convertir en un sufrimiento que te deje una marca y te condicione negativamente, dice Pablo. ¿Peligro? ¿Un accidente? ¿Un incendio? ¿El hecho de pensar que me pueden contagiar de algún virus? ¿Peligro de una bancarrota, de un corralito a nivel nacional? ¿El peligro de un atentado, de un robo? Eso te puede causar un trauma tal que te lleve a aislarte y a pensar que Dios ya no está contigo, que Dios ya no te ama. Pablo dice, o puede ser la muerte. Puede ser el hecho de pensar en tu muerte, o pensar en la muerte de un ser querido, o el sufrirla. ¿Te va a separar eso del amor de Cristo? ¿Te va a hacer pensar de que ya Dios no te ama? ¿O puede ser demonios, ángeles? Los demonios pueden, un ataque de los demonios te puede llevar a la idea de estoy solo, nadie me quiere, ya me lo sabía yo. Pablo dice, no olvides lo que dice la Escritura. Está escrito que nosotros los creyentes somos como ovejas que van constantemente al matadero. Todo el tiempo de la vida, todo el tiempo de nuestro peregrinaje vamos a sufrir experiencias de gran dolor, de gran sufrimiento que pueden dejar una herida emocional muy fuerte, muy impresionante en tu interior y te pueden condicionar negativamente, te pueden hacer que te vayas hacia abajo. Pablo dice, cuidado, pero si Dios está contigo, ¿sabes qué? Ese trauma puede ser sanado. Esa herida emocional que han dejado tus circunstancias y tus vivencias no tienen por qué condicionarte, no tienen por qué masacrarte, porque el amor de Cristo va a estar en tu corazón. He estado leyendo mucho acerca de la gente que está en una etapa de traumas. Cada vez veo gente que les han afectado tanto sus experiencias negativas que tienen traumas, tienen heridas negativas que les están marcando a la hora de educar a sus hijos, de vivir, de tomar decisiones. No son lo libres que deberían de ser por causa de ese sufrimiento mal gestionado. Y es normal, porque cuando viene el sufrimiento, lo que uno hace es ponerse triste, se hace un ovillo, se aísla y piensa en lo que está sufriendo, piensa en el dolor que tiene. Y lo que hace es afirmar y afirmar más esa experiencia y al final te condiciona negativamente. ¿Y sabes lo que dicen los expertos de trauma? Que el antídoto para un trauma, ¿sabes cuál es? Adivina, el amor. Si una persona con una experiencia de trauma tiene a alguien que genuinamente le ama a su lado,
puede recuperarse de ese trauma. Puede ser, ¿sabes lo que llaman esa capacidad de superar el trauma? Pueden ser resilientes. ¿Te suena esa palabra, resiliencia? La capacidad que tiene un ser humano de sobreponerse al sufrimiento sin que le pase factura negativamente, sin que le vuelva peor, sino todo lo contrario. Pasa por el trauma viendo evidencias de mejora en sí mismo, transformación. Pues dicen los expertos que el resiliente es el que logra tener una persona que le está proporcionando amor a su lado. Y Pablo dice algo que es impresionante, y con esto termino, aunque quería haber hablado algo más acerca de esto. Pablo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores, somos resilientes. Podemos superar cualquier vicisitud, cualquier advertencia. ¿Sabes por qué? Por medio de aquel que nos amó. Porque en cualquier situación de esta o peor, tú puedes contar que si Dios está contigo, puedes experimentar el amor de Dios de una manera increíble. Puedes sentir cómo el amor de Dios está contigo. Fíjate esta historia de una misionera que estuvo durante 20 años en el Congo, la doctora Helen Rosenberg. Dice que, estando en el Congo en 1964, se produjo un golpe de Estado y los rebeldes la secuestraron. Fue golpeada y violada en repetidas ocasiones. Años más tarde, mencionó lo siguiente en una entrevista. Cuando fui capturada, los rebeldes decidieron ejecutar a varios de nosotros. El día que estaba de pie frente a la línea de fuego, si alguien me hubiera preguntado antes si yo sería capaz de morir como mártir, habría respondido, no, no tengo esa capacidad. Dice, pero de repente me encontré delante de esas armas con la certeza de que en cualquier momento sería ejecutada y me puse a cantar alabanzas a Dios. Fue entonces cuando experimenté la presencia de Dios, el amor de Dios, el gozo de estar a un paso de encontrarme con Él en el cielo, y Dios derramó su presencia en mi corazón, me hizo sentir cuánto me amaba, y echando fuera mi temor a la muerte, sentí claramente que Dios estaba allí. Milagrosamente, en el último momento, los rebeldes decidieron no ejecutarnos. Sigue hablando esta mujer, esta misionera, dice, en 1981, esta mujer tuvo un cáncer, se sometió a una intervención de riesgo. Su madre había fallecido de lo mismo. En 1986, su hijo de 18 años se ahorcó en el sótano mientras veía la tele, sin dar ninguna señal previa de infelicidad. En 1988, después de 21 años de lo que ella pensaba que era un buen matrimonio, su esposo la dejó por otra mujer. El sufrimiento que experimentaba era desgarrador. Y el entrevistador le dice, ¿cómo pudiste superar tanto dolor? ¿Cómo pudiste salir adelante? ¿Cómo hiciste que no te pasara factura todas estas vivencias? Dice, gracias a la conciencia abrumadora del amor de Dios que venía a mí, mostrándome que Él estaba allí y que Él estaba a cargo y que Él sabía lo que estaba sucediendo. Increíble. La conciencia abrumadora del amor de Dios. Si Dios está contigo, puedes contar con eso. Puedes contar que en la situación más crítica su amor sea más real que nunca. Puedas encontrar una revelación de que Dios es amor y no depende de ti. Depende de Él. Así que, hermanos, en un tiempo como este, el verano, así como el calor favorece las tormentas, el granizo, las lluvias torrenciales, el verano también favorece la experimentación de tentaciones. Y recuerda, la tentación tiene un objetivo, que cambies las verdades de Dios por mentiras, que destrones a Dios del lugar que lo ocupa. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando venga la tentación a tu vida? ¿Vas a abrazar las verdades de Dios? ¿Te vas a ceñir la cintura con la verdad de Dios? ¿Vas a levantar la espada del Espíritu, que es la verdad de Dios, y vas a enfrentarte a esas mentiras hasta que logre pasar el día malo? ¿Vas a decirle a los cuatro vientos que Dios está contigo y que si Él está contigo no es tu final? Si Dios está contigo, puedes contar con su protección, puedes contar con su provisión.
puedes contar con su perdón y puedes contar con su amor. ¿Le vas a decir eso a la tentación o le vas a decir, sí, serpiente, tienes razón? Sí, tienes razón. Dios me ha abandonado. Sí, Dios no es omnipotente. Sí, Dios no es tan proveedor como dice la Biblia. Sí, perdona algunas cosas, pero es que hay otras que no me puede perdonar. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué nos ponemos en pie? Me gustaría que te fueras de aquí pensando que puedes confiar siempre en su protección, en su provisión, en su perdón, en su amor incondicional. Siempre, siempre, siempre. Me gustaría que te fueras de aquí creyendo que la verdad es de Dios. Desenmascara las mentiras del enemigo. Me gustaría que te fueras de aquí creyendo aquello que Dios dice en su palabra. Y con la idea de usar todo lo que has aprendido para enfrentarte a las asechanzas, a los ataques. Y me gustaría orar, en primer lugar, por aquellos que están experimentando la tentación en sus vidas en este tiempo y sienten que están perdiendo esta batalla, sienten que una nube negra de pesimismo, de desánimo, de ansiedad les está dominando ante lo que estamos viviendo en este tiempo. Me gustaría orar por estas personas. Me gustaría orar para que pudieran tener la certeza de que son resilientes, que tienen esa capacidad de vencer todas estas circunstancias en su interior. Y no sé si aquí hay alguien que quiera que ore por ellos en estos momentos. Si tú quieres pedirle a Dios que te ayude y te dé la fortaleza que necesitas para enfrentar este tipo de tentaciones, levanta tu mano y yo te encuentro. Yo quiero orar por ti, quiero orar por vosotros, quiero orar por vosotros. Y vamos a orar por ellos. Señor, ayúdales a mis hermanos y a mí, en medio de estas presiones que hemos mencionado, a vestirse con toda tu armadura, Señor. A estar firmes en la batalla por la verdad, Señor. Dales de tu fuerza, de tu energía interior, Señor. Dales lo que necesitan para resolver esas dudas que se han generado en su interior. Dales la capacidad de quitar cualquier distorsión que tengan en sus mentes acerca de ti o acerca de su futuro, Señor. Fortaléceles en el nombre de Jesús. Y también quiero orar, y queremos orar como iglesia por aquellos que a lo mejor nunca antes han venido a los pies de Jesús, nunca antes han experimentado el amor de Jesús y por lo tanto ven día tras día que no son resilientes, no son más que vencedores, no saben de qué estamos hablando, no lo han vivido en primera persona, no saben qué es eso de que Dios está con nosotros. Si aquí hay alguien que nunca antes ha entregado su vida a Jesús y lo quiere hacer, te voy a pedir que al finalizar esta reunión vengas aquí a mi lado izquierdo. Va a haber un grupo de personas que te van a estar esperando y te van a entregar una Biblia, van a orar por ti para que puedas tener la seguridad de que puedes ser perdonado de todos tus pecados, de que no tienes que vivir con la culpa, no tienes que vivir con la incertidumbre, no tienes que vivir con el temor, con el miedo ante tus enemigos. Tienes un Dios poderoso que está contigo. Así que todos aquellos que nunca antes hayan entregado su vida al Señor, si lo quieren hacer hoy, vengan aquí a los pies de esta cruz y les vamos a recibir con mucho cariño. Vamos a cantar. Gracias, Jesús. Qué mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús. Tiene